tardes a todos los seguidores de la cuenta Adium.Venezuela. Para mí es un gusto acompañarlos en este primer live de 2024. ¿Cómo se titula el tema de hoy? Hacia la cura del paciente con cáncer. Y es que todos los pacientes que han sido diagnosticados con esta enfermedad sueñan con una sola cosa: curarse. Este tratamiento, pues, que el tratamiento sea o no efectivo depende de varios factores: el tipo de cáncer y también, pues, la etapa en la que fue diagnosticado. Ese será el tema que vamos a abordar hoy. Estoy acompañada de las dos especialistas, la doctora Francesca Almonte, internista y oncóloga, y la doctora Karina Araujo, internista y hematoncóloga. Bienvenidas. Gracias por la invitación. Quisiera iniciar, pues, hablando con ustedes, que nos comentaran, ¿existe una cura única contra el cáncer o cada tratamiento debe adaptarse a las necesidades del paciente? Sí, fíjate que, gracias. Fíjate que la palabra el cáncer es como simplificar una enfermedad que representa múltiples enfermedades, un conjunto de más de 100 enfermedades, todas muy distintas, que tienen una base igual, sí es verdad, una célula que se multiplica de forma completamente descontrolada, anárquica, sin orden, pero que el motivo que conllevó a que se multiplicara de esa forma es distinto en cada tipo de tumor. Incluso una misma paciente con cáncer de mama puede ser abismalmente distinta a otra paciente con cáncer de mama dependiendo de lo que tú mencionaste, el tipo de tumor, el tipo de célula que se afecta dentro de ese mismo órgano. ¿Cuál célula está afectada? Eso puede indicar qué tanto se multiplica o no se multiplica. Por eso es muy difícil decir una única cura para una enfermedad que representa un conjunto muy grande de enfermedades. Bueno, te puedo comentar desde el punto de vista hematoncológico que pues a nosotros no nos gusta mucho utilizar la palabra cáncer. Sin embargo, también la usamos. Las leucemias son un tipo de cáncer, los linfomas y los mielomas son también diferentes tipos de cáncer y pues por supuesto la cura no es la misma. ¿Tienen cura? Sí tienen cura. ¿Todas tienen cura? No todas tienen cura. Tenemos que utilizar estrategias de tratamiento combinadas. En algunas situaciones utilizamos tratamientos menos agresivos, en otras situaciones inclusive con una cirugía, por ejemplo, es suficiente, pero pues siempre debemos hacer lo que se llama un estadiaje, lo que tú dijiste al inicio, y el estadiaje consiste en saber dónde está ubicada la lesión o la condición o la enfermedad, por decirlo de alguna manera. Y de acuerdo a esto vamos a saber cuál va a ser el mejor tratamiento para el paciente. También debemos saber que no a todos les vamos a dar el mismo tratamiento. No es lo mismo tratar a un paciente de 20 años que tratar a un paciente de 70 años, diabético, hipertenso, etcétera. Yo creo que eso lo podemos hablar un poquito más a lo largo del conversatorio. Enfocándonos, doctora, en el tratamiento, ¿cuáles son los tipos de tratamiento que existen actualmente? Dale, y después yo. Bueno, existen, después de lo que la doctora mencionó, que determinamos un estadiaje, qué tan grande está, hasta dónde se extiende, si hay un compromiso aledaño o no, y si hay compromiso a distancia, uno define un tratamiento que puede ser o quimioterapia u otro tratamiento en vena, oral o incluso intramuscular, porque a veces parece que los oncólogos solamente colocáramos quimioterapia. No, existen otros fármacos con mecanismos de acción distintos. Por ejemplo, está la inmunoterapia o también está el tratamiento hormonal, que a veces se le dice también quimio. A veces los pacientes están en un tratamiento hormonal, toman una pastillita y te dicen, bueno, la quimio oral. Y uno, no, pero es que eso no es quimio, tiene un mecanismo de acción distinto. Y me dicen, pero actúa contra el tumor. Sí, actúa contra el tumor. Pero entonces no es quimio. No, no es quimio, tiene un mecanismo de acción diferente. Entonces tenemos todo ese rubro de tratamiento, por así llamarlo, médico, que puede ser quimio, inmunoterapia, tratamiento hormonal, puede ser oral, puede ser endovenoso, puede ser intramuscular. Tenemos otro pilar subcutáneo también. Tenemos otro pilar fundamental que es la cirugía y tenemos otro pilar aparte que es la radioterapia. Lo que hace que hagamos algunos de las tres o dos primero y luego otra es el estadiaje el tipo de tumor, la edad del paciente, qué comorbilidades tiene, cómo están controladas esas comorbilidades y después que uno define todo eso, y aquí la importancia de la realización de los estudios de imagen para poder saber cómo está todo en el interior del cuerpo, es que uno define cuál pilar va primero y si van los tres.
Sí, bueno, para complementar un poco todo lo que dijiste, porque fue bastante completo, puedo decirles que si tenemos un paciente con una condición, por ejemplo, vamos a suponer que tiene un mieloma múltiple, Ok. lo que la gente por ahí suele llamarle cáncer de huesos, ¿ok? En esta condición tenemos que saber muy bien que hay estudios serológicos, estudios en sangre que se deben hacer, que hay estudios de imágenes que se deben hacer y después de hacer todo esto vamos con el tratamiento. Si esta lesión, por ejemplo, está localizada en un solo sitio en el cuerpo, le vamos a llamar plasmocitoma y en este caso por convención y por norma y por guías ya realizadas internacionalmente, el tratamiento debe recibir el paciente debe recibir un tipo de tratamiento menos agresivo, por ejemplo, la radioterapia. ¿Ok? Es importante recordar que hay normas internacionales y que aquí en Venezuela nos regimos por esas normas, hacemos consensos internacionales y nacionales, eso es muy importante. Aquí nos reunimos, los oncólogos, los hematólogos, todos nos reunimos y hacemos una serie de pautas para saber cuál va a ser el mejor tratamiento para este paciente. Enfocándonos en el éxito del tratamiento y lo importante que es la etapa en la que fue diagnosticada, pues quisiera hacer un llamado al tema de los chequeos de rutina, de quizás no esperar que algo nos duela, sino ir con regularidad, por lo menos en el caso de la mamografía, una vez al año. Sí, fíjate una cosa. Cuando un tumor inicia, y esto aplica a cáncer de pulmón, de mama, colon, estómago, inicia muy pequeño. Muy pequeñito, 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 microscópico, chiquitico. Y esa célula se va multiplicando en otra, se va multiplicando en otra, se va multiplicando en otra, y cuando ya son muchas, forman una pelota, bola o tumor, que dependiendo de dónde esté y que esté comprimiendo, es que origina la sintomatología. Si está en el pulmón, tos, si está en la mama se palpa, si está en el estómago dolor. Pero ¿qué pasa? Cuando está muy pequeño, no da síntomas. No da síntomas. Lamentablemente, no de todos los tumores se puede hacer una cosa que se llama pesquisa. ¿Qué es la pesquisa? Poder diagnosticar a un paciente que está asintomático, sin síntomas, alguien que no siente nada pero que está enfermo. ¿Para qué nosotros queremos hacer eso? Para poder diagnosticarlo chiquitico. Y cuando se diagnostica así, las probabilidades de cura son altísimas. Altísimas, altísimas, altísimas. ¿A quién le hacemos pesquisa? ¿Cómo hacemos pesquisa? Mamografía y ecomamario anual, mamografía a partir de los 40 años y ecomamario a partir de los 35. Aquí hay, de repente el paciente, ay, entonces yo tengo una pelota en la mama y no me voy a hacer mamografía, pues yo tengo 28 años. Ya va, ya va. No, eso es otra cosa. Estoy hablando de una persona asintomática. Estoy hablando de una persona que no siente nada y que va a ir a su médico por chequeo. Mamografía de ecomamario, citología de cuello uterino. La citología previene la aparición del cáncer de cuello uterino. Previene, porque es capaz de diagnosticar células que aún no se han terminado de transformar en malignas. Imagínense ustedes. Citología de cuello uterino, mamografía de ecomamario, antígeno prostático y tacto rectal. Sí, lo siento, la medicina avanza y nada ha sustituido el tacto rectal. Perdónenme, caballeros hermosos lindos que nos están escuchando, padres de familia. Discúlpenme, pero nada va a sustituir el tacto rectal. Si tienes más de 40 años, que a veces me provoca decir, si tienes más de 20 años para que empiecen a ir como a los 50, porque tú dices 40 y empiezas a ir como a los 70. Tienes que hacerte el antígeno prostático en sangre e ir al urólogo. No es el antígeno engavetado, no es que yo lo leí y dice hasta 3, 4, yo tengo uno, está bien. No, es ir al médico para que te haga el tacto rectal y te evalúe. Y si tienes más de 50 años, independientemente si eres varón o hembra, debes hacerte una endoscopia digestiva inferior, colonoscopia, rectosimoidoscopia, ahí tiene varios nombres, debe evaluarse la parte del colon, porque es capaz de diagnosticar también lesiones muy pequeñas e incluso lesiones premalignas. Bueno, en la parte hematológica es difícil hacer pesquisa, ahí sí es difícil. Por ejemplo, si estamos sospechando que tenemos una enfermedad como linfoma, hacemos estudios, es verdad, pero en un inicio el paciente sentado en su casa tranquilamente,
decir que se va a hacer un examen cuando hay apenas unas pocas células en el cuerpo, pues es difícil. En este caso sí es difícil. ¿Qué le sugiero yo a las personas que me escuchan normalmente por mi cuenta de Instagram? Que se hagan sus chequeos anuales, que se hagan su perfil general, que se hagan sus exámenes de laboratorio y que no se conformen con hacerlo y dejarlo engavetado o mostrándoselo al amigo que es médico. No, hay que ir a una consulta. Hay cosas como, por ejemplo, una pequeña masa ganglionar que se puede palpar desde, qué sé yo, un mes, 2 meses. Ok. Y en esta situación, lo ideal es que el paciente vaya a la consulta con el internista y si es un niño que vaya a la consulta con el pediatra, súper importante. Ellos sabrán si es necesario, de acuerdo a las características de esta lesión, hacer un estudio especial, hacer un eco, hacer una biopsia. Esa es una pregunta que me hacen a cada rato por mi Instagram. ¿Qué hago si tengo un ganglio? Un ganglio aumentado de volumen, eso se llama adenomegalia. ¿Qué hago? Bueno, lo ideal es ir al médico y él te dirá, de acuerdo a las características, si hay que hacer o no un estudio de biopsia de esta lesión. ¿Qué más podemos hacer para prevenir? Que es una buena pregunta. ¿Qué más podemos hacer para prevenir? Bueno, tener un estilo de vida saludable, muy importante. El estilo de vida saludable quiere decir hacer un poquito de ejercicios, comer sano, evitar alimentos procesados. Eso es parte de la prevención. Yo creo que eso todos lo debemos hacer, lo debemos practicar. Creo que desde temprana edad. Doctora, si yo tengo 20 años de edad, ¿puedo tener una condición maligna? Por supuesto que sí. Doctora, si tengo, por ejemplo, 70 años, ¿tengo más riesgo? Bueno, sí, para ciertas condiciones sí hay más riesgos con la edad porque los genes comienzan como que a trabajar con más inestabilidad. Y al suceder esto, pues bueno, vienen las neoplasias malignas o pues el cáncer. Pues entonces, forma de prevenir, forma de cuidarse, tener un estilo de vida saludable. ¿Quiénes forman parte del equipo médico que acompaña a este paciente y qué tan importante es cuidar la salud mental de él durante el tratamiento? Sí. La salud mental es fundamental. De hecho, yo voy a tomar el último punto que mencionó aquí la guapa hematóloga, la doctora Karina. Los estilos de vida saludable te permiten que si existe una célula por allí que se quiere echar a perder en el cuerpo suyo, usted no le va a dar el fuego para avivarla. ¿Y qué es estilo de vida saludable? Comer sano, hacer ejercicio físico. Lo siento, tengo una mala noticia, caminar solo no es ejercicio físico. Sí, cada quien a su ritmo, pero solito caminar no es suficiente. De hecho, lo que está más demostrado que es un ejercicio físico es levantamiento de pesas y sentadillas. Uy, nos vamos a colocar buenotas aquí. Comer saludable, no beber, no fumar. Y aquí vamos con la pregunta de la salud mental. Gestionar las emociones. Somos humanos. Vamos a tener fluctuaciones en las emociones. La vamos a tener. Somos humanos. Es imposible. Usted va a tener miedo. Hay cosas que nos van a dar miedo. Imagen en la enfermedad. Lo que no puede es quedarse sumergido en el pánico. Usted va a tener rabia porque va a tener molestia, porque eso está descrito en las etapas por las cuales pasa una persona. Pero lo que no puede es sumergirse en la ira. Usted va a estar triste porque no está mal sentirse triste de vez en cuando. ¿Por qué va a estar mal? Hay que validarlo, hay que expresarlo. Lo que no puedes es quedarte sumergido en la depresión, porque es que ni siquiera la felicidad continua existe, porque alguien que esté completamente feliz a cada minuto, cada rato, uno se queda como que ya va, esta persona está como disociada de la realidad. Entonces, la gestión adecuada de esas emociones y el diálogo interno. Si nosotros tuviésemos una amiga que le habláramos como nos hablamos nosotros a nosotros mismos, esa amiga nos hubiese dejado de hablar. Porque nosotros nos tratamos a veces de una forma muy dura. ¿Y qué hace todo eso? Y eso no es aquí esoterismo. ¿Qué hace todo eso? Eso libera una hormona que es importante, pero cuando se libera por mucho tiempo es tóxica, que es tu amigo que por ahí sale en todos lados, el cortisol. El cortisol alto disminuye las defensas, da caída del cabello, da piel reseca,
disminución de la libido, impide que se procesen adecuadamente los alimentos. Entonces, usted tenía una célula maligna por allí y el sistema inmunitario estaba que la atrapaba y usted liberó cortisol y se la pasa, el sistema inmunitario iba como en los videos, slow motion, iba así lentico y no pudo. Entonces, es por eso que es tan importante que el paciente busque ayuda y busque ayuda psicológica con profesionales. Bueno, yo le digo a la amiga mía, no, mi amor, no está bien eso, no está bien eso, porque cuando tú hablas con un amigo, no es que no sea importante, el apoyo familiar es súper importante, claro que sí, pero te va a hablar desde la vinculación afectiva, no te va a hablar desde una forma objetiva. Incluso, que me ha pasado con algunos pacientes, va a impedir que si tú te quieras expresar de repente que hoy me siento triste y a veces el familiar te va a decir, no estés triste, claro que no te pongas así, ya va, ven acá, pero quiero expresar que ahorita estoy triste. Y eso se hace con un profesional de la salud mental, porque no es bueno, yo trabajo en un hospital donde tengo algunos añitos trabajando allí y tengo varios pacientes y veo que hay pacientes que pareciera que tuviesen un pronóstico medio malo por la enfermedad, pero que están mejor que otros que están con mejor pronóstico. Y yo digo, ya va, ¿qué pasa? ¿Qué es esta gente? ¿Por qué está tan bien? Además del tratamiento y todo, tienen una actitud derrochadora de verdad, porque tienen un apoyo familiar, porque buscan ayuda. Entonces es importante el cuidar, porque de hecho, ¿cómo se define la salud? No solo la ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar psico, bio, emocional, social. Es importante la gestión de las emociones y el diálogo interno. Trátate bien, chico, tú eres la persona más importante en tu vida. Bueno, sí, totalmente de acuerdo otra vez. ¿Con qué equipo trabajamos? Lo primero que preguntaste. Sí, el equipo médico que lo acompaña. El equipo es multidisciplinario. Siempre uno quiere trabajar en conjunto para ofrecerle lo mejor al paciente. El psicooncólogo, oye, me parece pieza fundamental en todo esto porque es el experto, ¿ok? Nosotros no podemos hacer todo. A veces nos agotamos, sí. Y no tenemos sucede. Y pues cada quien ayuda de la mejor manera. El psicooncólogo es el mejor aquí. Si necesitamos evaluar la hipertensión de un paciente, por ejemplo, trabajamos de la mano del internista o del cardiólogo, ¿ok? Si necesitamos manejar la diabetes del paciente, no es que vamos a hacerla a un lado, no, trabajamos al lado del endocrinólogo y así vamos. El cirujano está a nuestro lado si lo necesitamos. Una vez me pasó que, por ejemplo, un paciente con un linfoma Hodgkin, terminando el tratamiento, hizo una apendicitis. Y era lo menos que nos pasaba por la mente, pero es que la clínica era la de una apendicitis. Y bueno, al mes de terminar el tratamiento estaba en quirófano. Y todo salió bien, afortunadamente todo salió bien. Okay. Lo que les quiero decir es que solemos llamar a otros especialistas, sí, siempre. Yo prefiero hacer eso a olvidarme de ciertas cosas. Ok. Y bueno, la parte emocional súper importante. Antes de comenzar un tratamiento, el apoyo de la familia es vital en todo esto. Yo siempre les digo a los pacientes que una parte la hace el paciente, otra parte la hace el médico y el personal con todo lo que les estoy diciendo ya, y otra parte la hace la familia. No es lo mismo transitar por un camino tan difícil como este solo a transitarlo acompañado. Es una maravilla cuando la familia está presente y eso se traduce en mejores resultados para el paciente. Doctora, ¿qué significa estar en remisión? ¿Esto es sinónimo de estar curado? Aquí te la dejo a ti primero, ¿quién te la va a decir? Yo. Porque la palabra remisión siempre la asocian con el hematólogo. Primero, pero yo también voy a hablar. Sí, para nosotros, pues hablar de remisión es decir que la enfermedad remitió, que la enfermedad desapareció, que la enfermedad no está presente. Tenemos varios términos asociados a la palabra remisión. Remisión completa, remisión parcial, remisión molecular mayor, remisión y le ponemos un poquito más porque ahora con la tecnología y los avances que tenemos podemos lograr medir en porcentajes mínimos si hay o no presencia de enfermedad. Si no hay presencia de enfermedad, estamos ante una remisión completa. Por ejemplo, una leucemia aguda en remisión completa es un paciente que ya recibió
una primera fase de quimioterapia, se hacen los estudios respectivos para evaluar cómo está el paciente y no hay enfermedad. Ese paciente está en remisión completa. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos detenemos con el tratamiento? No. Continuamos con las siguientes fases porque ya sabemos que ese tratamiento está funcionando. Si tenemos un paciente que no está en remisión, ¿qué quiere decir? Bueno, este paciente no está curado. Este paciente debe o recibir otro tratamiento o debe recibir un tratamiento con un refuerzo adicional o debe hacerse otra estrategia. ¿Ok? Pero para nosotros la palabra remisión es una palabra muy positiva, excesivamente positiva. Sí, claro, la doctora aquí es hematólogo, ella evalúa una gran parte, bueno, de los tumores, más que todo sanguíneos. Ya la parte que yo manejo como oncólogo clínico son tumores sólidos, pepas, por así llamarlo, en diferentes partes del cuerpo para que me entiendan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo que un paciente no tiene enfermedad, perdón, o está libre de enfermedad, es porque ya la lesión no está y que no existe enfermedad a distancia. Y aquí nos apoyamos muchísimo otra vez en los estudios de imágenes, que van a depender de dónde estaba el tumor. Porque si una paciente era un cáncer de cuello uterino, los estudios que yo le voy a pedir van a ser pertinentes a evaluar esa área. Citología, resonancia. Si yo tengo una paciente que tuvo un cáncer de mama, es distinto. Tomando en cuenta que los tumores tienen diferentes patrones de lesiones metastásicas. No todos los tumores hacen metástasis a todos los demás sitios. Yo, por ejemplo, una paciente con un cáncer de mama, es muy probable que le tenga que evaluar la parte ósea, bien sea con un PET-CT óseo o con un gammagrama óseo, y a un paciente con cáncer de estómago muy probablemente no se lo solicite. No quiere decir que un tumor de estómago no haga lesiones óseas, sino que es menos probable. Entonces, los estudios pertinentes que yo voy a pedir para decir que esa paciente o ese paciente está sin enfermedad van a depender de cuál tipo de tumor era el que estaba afectando al paciente. Un paciente, hablando de la palabra metástasis que usted mencionaba, un paciente que tiene metástasis puede, a través del tratamiento, lograr estar en remisión. Esto va a depender de cuántas lesiones tiene y dónde están ubicadas. Hay como una falsa concepción de que un paciente con metástasis es un paciente que va a estar muy sintomático, que va a estar con una bombona de oxígeno, que es un paciente completamente dependiente y no realiza sus actividades de la vida diaria de forma independiente, aseo, vestimenta, alimentación, que está en silla de ruedas. Pero esto no es así, porque si yo doy un ejemplo que es un poquito como muy ordinario, por así llamarlo. Yo digo, si por ejemplo un paciente tiene una enfermedad hepática, metastásica hepática, si pensamos que en el hígado es una fábrica de producir, no sé, helados, y tiene 100 trabajadores que producen 100 helados al día. Si tú en una fábrica que tienes 100 trabajadores produciendo 100 helados, enfermas 20, los 80 restantes van a hacer el trabajo. No va a caer la producción, no va a caer la calidad, la gente sigue comprando sus helados normalitos. Pero si tú enfermas más, ya no son 20, son 50 o 60 trabajadores, los 40 que quedan están muy full. Y ahí sí cae la producción, ahí sí se nota que hay una falla. Entonces, ¿qué pasa cuando tú logras tratar a un paciente que tiene una enfermedad muy pequeña, que tiene solo 20 trabajadores enfermos, que tú mantienes esos 80 sanos y procuras, Dios mediante, que los 20 que estaban enfermos se recuperen y ahora tienes 90? Y el paciente sigue con calidad de vida y con una palabra que cuando lo utilizo me da un poquito de miedo, que se llama cronificar la enfermedad. Un paciente, por ejemplo, con diabetes, con hipertensión, con VIH-Sida, es un paciente que sigue estando enfermo, porque lo está, porque la enfermedad está allí, pero está controlado y tiene calidad de vida con un tratamiento. Por eso es que es tan importante que podamos, vuelvo y repito, hacer los estudios de imagen y evaluar adecuadamente al paciente para saber dónde estamos y elegir la terapéutica más adecuada. Un paciente que acaba de ser diagnosticado puede tener muchas dudas, puede quizás estar vulnerable, buscar en Google, buscar en Internet, escuchar al vecino, como ustedes mencionan. Y hay otros que engañan a los vecinos. Y entonces hay personas que se pueden aprovechar de esto, engañar, ofrecer soluciones mágicas para curar este cáncer. ¿Por qué es importante acudir solo a los especialistas?
A ver, esa pregunta es muy buena. Aquí en Venezuela, particularmente, nos encanta ayudar. Somos todos tan buena gente y tenemos un corazón tan grande que todos tenemos siempre una solución. Es verdad. Y no lo hacemos porque, bueno, o sea, lo hacemos porque yo creo que idiosincráticamente todos queremos ayudar. Sin embargo, dime tú qué va a saber la vecina que es administradora, por ejemplo. Yo no sé de administración, yo no sé, y no me da pena. Y no me meto en el tema. Pero en medicina, oye, sí, porque si tú le dices a la vecina que tienes, por ejemplo, un cáncer de mama, ella te va a decir de una vez que tuvo una prima, que tuvo una amiga, que no sé qué más, y que ella tomó unas hojitas de, no sé, un jugo de guanábana y le fue buenísimo. Entonces siempre va a haber como que alguien que va a opinar. Yo siempre le digo a mis pacientes que se calmen, que no revisen en internet. Esto pasa aquí, esto no pasa en otros países. En Estados Unidos el paciente es serio y se queda con su médico y ya, es así. Les digo que se calmen un poco y la primera consulta siempre es larga. Generalmente en una primera consulta uno puede tardar hora y media hablando de las dudas que se generan, y siempre le digo a mis pacientes que se busquen una agendita y anoten todas las preguntas que se les pueda ocurrir. Hay que tratar de ponerle seriedad al asunto, porque ahí es cuando vienen las complicaciones. El paciente comienza a recibir, por ejemplo, una quimioterapia, pero entonces la vecina le dijo que se tomara tal remedio, y entonces la otra le dijo que se tomara no sé qué y que se pusieran unos sueros, y así vamos, y el pobre hígado del paciente sufriendo, por ejemplo. Entonces, nada, es cuestión como que de pensar y confiar un poco en la medicina actual, que tiene muchos avances. Es mi opinión. Sí, además que puede retrasar el tratamiento y el diagnóstico. Y si retrasa el tratamiento y el diagnóstico, porque vuelvo y repito, cuando un tumor se diagnostica muy pequeñito, ¿qué es lo que permite? Que la tasa de curación sea mayor. ¿Por qué la tasa de curación es mayor cuando un tumor es pequeño? Porque existen menos probabilidades de que esa lesión se haya ido a otras partes del cuerpo. Pero si pasa el tiempo, que es inclemente, ahí sí va a ser más grave. Entonces, eso es lo que ocurre, que se retrasa. Hay una cosa que nosotros tenemos que se llama sistema reticular activador ascendente. Eso es lo que te permite ver lo que tú tienes en tu mente. Eso es lo que explica que cuando una mujer está embarazada, ve embarazadas en todos lados. No sé si les ha pasado, o si tienes un perro, ves ese perro en todos lados, o si cambias de teléfono y dices, ahora todo el mundo tiene este teléfono. Un paciente, cuando se diagnostica con cáncer, empieza a ver pacientes con cáncer en todos lados. Además que va a estar en la sala de espera donde hay otros pacientes con cáncer. Se va a hacer la tomografía donde hay otros pacientes con cáncer. Y las personas, así por la idiosincrasia, como dice la doctora, del venezolano, quieren ayudar, pero todos los casos son distintos, son completamente diferentes. Es imposible, ya como habíamos comentado al inicio, son los tipos de cánceres, inclusive, por ejemplo, mama, que es el más común, puedes tener a 5 pacientes y las 5 tener un patrón de crecimiento distinto, un patrón completamente diferente, no se pueden equiparar. Y un pronóstico diferente. Y un pronóstico. Resultado a la larga es diferente. Y nosotros hacemos algo que es lo que yo menciono en todas las entrevistas que hago, en los en vivos, a cada rato, en el estado. Medicina basada en evidencia científica. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros, es que yo creo que esto te va a funcionar, es que a mí me parece, no, nosotros hacemos lo que está demostrado. ¿Por qué? Para poner un ejemplo de un fármaco, ¿por qué el acetaminofén se indica para la fiebre? Porque tomaron a 1000 personas con fiebre y a otras 1000 personas más, y a estos les dieron acetaminofén y a estos les dieron otro fármaco, y evaluaron en el paso del tiempo cuál de los dos fármacos bajaba más rápido la fiebre, cuál de los dos fármacos permitía que el paciente no tuviera fiebre otra vez, cuál de los dos fármacos tenía menos eventos adversos, y se demostró que el acetaminofén fue superior a este otro fármaco. Y allí es cuando se dice el acetaminofén es efectivo para bajar la fiebre. Pero se demostró en un grupo de pacientes sustancial que tenían una misma patología.
Entonces, cuando nosotros hacemos medicina basada en evidencia, cuando yo le digo al paciente, este es el fármaco que usted va a recibir, es porque ese fármaco se probó en un grupo de pacientes que tenían las mismas características que tiene mi paciente. En estos días, el esposo de una paciente me decía, doctora, probaron un nuevo medicamento para el cáncer de mama hormonal. Ese es el que va a curar a mi mujer. Y yo le dije, pero ya va, mi amor, en el estudio, las pacientes eran premenopáusicas. Tu esposa es posmenopáusica. O sea, no aplica. Me dijo, pero ya, con eso no aplica. Claro, no aplica porque el fármaco fue demostrado en otro paciente que tiene un estatus hormonal distinto. Entonces, ¿qué pasa con esta medicina mágica de que tómese esto, tómese aquello, que esto? ¿Dónde está la evidencia científica de eso? ¿A cuántos pacientes que tenían las mismas características que el paciente que yo estoy tratando habían ahí en ese estudio? O mejor dicho, ¿en cuál estudio? Si no hay estudios de eso. Y yo tengo, aquí me voy a hacer una cuña, pues me tengo que hacer una cuña porque no se tiene que hacer una cuña. Es imposible no hacerse una cuña uno mismo. En mi canal de YouTube tengo un video donde explico qué es la medicina basada en evidencia científica. Me pueden buscar como Francesca Explica. Comienzan a llegar preguntas, bueno, de los seguidores de Adium.Venezuela que están viendo este live. Voy a compartir con ustedes la primera. ¿Quiere decir que el camino hacia la cura es la prevención? Claro, lo que pasa es que cuando dicen cura es que ya hay un paciente que tiene un diagnóstico y la prevención ya es otro punto. La prevención es evitar que pueda aparecer. Pero que sí tiene un impacto los cambios en el estilo de vida porque, digamos, una persona tiene una herencia que puede predisponer a la aparición de cáncer. Tiene una herencia, tiene un gen que va a predisponer. Ese gen, para que se exprese, es como las lámparas. Las lámparas de toda esta habitación son los genes. No todas están prendidas. Tiene que haber un interruptor. Cuando decimos estilos de vida saludables, es que no prenda ese interruptor. Manténgalo apagado. Ya estaba el gen, pero no se expresó. Entonces, sí, los estilos de vida tienen un impacto en la prevención, pero prevención pura. Sí, bueno, y recordar, la mejor medicina es la preventiva. Eso sí hay que decirlo. El estilo de vida saludable es súper importante. Tenemos genes todos que pueden activarse, sí, pero no es suficiente un solo gen en la mayoría de las situaciones. Se requieren otros eventos genéticos y adicionalmente factores ambientales. Entonces, mientras menos factores le sumemos a la situación, pues menos probabilidad de tener cáncer. También nos escribe el señor, dice doctor Augusto, por favor, ¿pueden colocar los Instagram de las doctoras? Y además, ¿en qué porcentaje hacen metástasis los tumores de glándulas suprarrenales? Claro, lo que pasa es que primero que los tumores de glándulas suprarrenales son sumamente, pero sumamente raros. Muy raros. Y aquí me gusta esa pregunta porque una vez a mí me dijeron, ¿cuál es el tumor más difícil de tratar? Y yo le dije, el tumor más difícil de tratar es el tumor más raro. Mientras más raro es un tumor, más difícil, porque, como les expliqué previamente, la medicina basada en evidencia científica. Cuando yo voy a tratar a una paciente con cáncer de mama, yo digo, bueno, puede pasar esto, le pido este estudio por esto. Cuando es un tumor raro, que habría que ver qué histología tiene ese tumor, o sea, qué tipo de célula es la que estaba afectada en esa glándula suprarrenal. Es que allí uno puede decir cuál más o menos podría ser el patrón de metástasis, tomando en cuenta que ya de por sí, independientemente, la histología o el tipo de célula afectada en esa glándula suprarrenal ya son tumores extremadamente raros, donde revisar la literatura es muy escasa. Bueno, el live se titulaba Hacia la cura del paciente con cáncer, entonces mi última pregunta es ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los avances? Hay muchísimos avances en muchísimos puntos, desde la inteligencia artificial que permite evaluar, no es lo mismo un software que haya visto 3.000 millones de mamografías y evidentemente va a poder diagnosticar desde allí, que va a poder determinar lesiones muchísimos más pequeñas, desde los avances en tratamiento, en inmunoterapia, desde el microADN circulante tumoral, vamos a poder detectarles células de ADN pequeñito en la sangre antes de que se desarrolle una pelota como tal, un tumor. Todos esos avances van para no solamente poder diagnosticar muchísimo antes, diagnosticar incluso antes de que aparezca, lo cual va a ser un poquito un dilema ético
y tratar pacientes incluso con metástasis que tengan calidad de vida con todo el advenimiento de la cantidad de fármacos que tenemos. Bueno, yo creo que vamos hacia lo que se llama terapia dirigida, terapia que específicamente va a atacar la célula tumoral, la célula cancerígena. Eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos efectos secundarios. La médula ósea del paciente no se va a deprimir, no vamos a necesitar transfusiones, no va a haber mayor riesgo de infecciones. Eso es buenísimo, ¿ok? Y sobre todo efectos secundarios. Entonces, a mayor dirección con respecto al tratamiento, pues más posibilidades de que exista una cura de la enfermedad, y dentro de esto actualmente tenemos inmunoterapia, tenemos tratamientos modificados genéticamente que llegan directamente a las células tumorales, tenemos CAR T-cells, que es lo último que se está utilizando y que nos ofrece unas tasas de cura inmensas con respecto a lo que teníamos hace 5 o 10 años. Y todo esto, doctora, lo tenemos en Venezuela. No. Una pregunta. No, pero yo puedo decir que aquí tenemos muchas cosas. Bueno, ustedes saben que yo siempre ando buscando los medicamentos nuevos y a veces es un poquito frustrante ver que no tenemos de todo aquí, pero esto ha mejorado. No es lo mismo que hace unos cuantos años. Tenemos más acceso actualmente a nuevas terapias y esto se traduce en pacientes con mejores respuestas a sus tratamientos. Entonces, vamos poco a poco. Yo imagino que tal vez en unos 10 años, 15 años tendremos lo que hay afuera ya, y además lo que hay afuera y que lo están estudiando afuera, porque hay que decirlo también, falta más evidencia, faltan más pacientes, entonces cuando lo tengamos aquí vamos a tener menores costos y mayor acceso a estos tratamientos. No todo tiene que ser negativo, yo sé que vamos a alcanzar mejores tasas de supervivencia aquí en Venezuela. Nos llega una última pregunta. Saludos, buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia entre cáncer y linfoma? Sí, el cáncer, ¿cuál es la base fisiopatológica del cáncer? Una célula que de forma anárquica, descontrolada por múltiples estímulos, causas, se empieza a multiplicar, se multiplica y forma una pelota, bola o tumor en alguna parte del cuerpo, en cualquier parte. Cerebro, amígdala, pulmón, estómago, colon. En cambio, la leucemia... Bueno, no, el linfoma fue lo que preguntaron. Sí. El linfoma es un tipo de cáncer. Es un tipo de cáncer. A nosotros no nos gusta llamarlo cáncer. De hecho, a los hematólogos no nos gusta usar mucho esa palabra, pero sí es un tipo de cáncer. Tal cual, lo mismo, hay un crecimiento, una clona, es decir, una célula, acuérdense de la ovejita Dolly, que de ella sacaron otra ovejita igual, y así, pues, así sucede con las células tumorales. Una célula se reproduce igual a la anterior y la hija es igual a la madre y así van creciendo. Eso es un cáncer. El linfoma es un tipo de cáncer, pero no hablamos de metástasis en el linfoma. Hablamos de 4 estadios y pues tengo que decirlo, el linfoma en la mayoría de las situaciones tiene un muy buen pronóstico, no siempre, pero sí en la mayoría. Entonces, claro, pues esa es la pequeña diferencia. Habitualmente el linfoma, pues también hay que decirlo, aquí estamos acostumbrados a que sea el hematólogo el que lo trate, pero el oncólogo también lo puede tratar. Y afuera, por ejemplo, hay una unión de estas dos especialidades y claro, se tratan por ambas personas. Quería hacer una acotación que a veces confunde mucho al paciente. Claro, por ejemplo, en el linfoma se desarrolla un ganglio linfático o en varios. Un ganglio linfático puede estar enfermo por otra causa. De hecho, el libro de medicina interna completo. Un ganglio linfático puede estar afectado por una metástasis de un cáncer de mama. Y un ganglio linfático puede estar afectado por una metástasis de cáncer de pulmón, pero también puede estar afectado por un linfoma. O sea, puede haber células malignas en alguna parte del cuerpo, pero en alguna otra se originaron. Porque a veces el paciente me dice, tengo cáncer de pulmón y de mama. No, tienes las células malignas del cáncer de mama en el pulmón.
¿Y cómo entonces uno sabe dónde va, qué es? Con la biopsia. Con la biopsia, que dependiendo de lo que uno haga en un interrogatorio, y por eso es tan importante que vaya al médico, que uno va interrogando, ok, ¿cómo le empezó? Y usted tiene esa pelota aquí. O de repente va con la doctora, tiene esa pelota allí y uno le interroga, pero el señor tiene tos, es fumador, ya vamos a solicitar una tomografía de tórax, que hay una lesión, o no, el cuento es otro, tiene esa pelota allí, ha perdido peso, está sudando por las noches, entonces ahí la doctora dice, no, vamos a hacerle entonces esa biopsia de ganglio. Entonces va a depender, aquí nosotros, yo siempre le digo a los pacientes, aquí nosotros hacemos, ya todos los seguidores, a todos ustedes guapos, hermosos, preciosos, bellos que están conectados desde su hogar, desde donde sea, que nosotros hacemos aquí es una orientación, es difícil hacer una consulta médica por aquí. Doctora Francesca y Karina, primero agradecerles, por dedicarnos este ratito a aclarar tantas dudas. Por favor, sus redes sociales y también dónde podemos encontrarlas, en dónde atienden. Todas mis redes sociales, como Francesca Explica, hago Instagram Live, que también voy a invitar a la doctora Karina, también voy a invitar a Beatriz en algún momento. ¿Listo? Todos los domingos a las 8 de la noche y trabajo en San Bernardino. Y quería decir un último mensaje. Yo entiendo que el paciente no tiene por qué saber que una pelota en la mama puede ser cáncer o que evacuar negro puede ser una manifestación de sangrado gastrointestinal. Lo que yo quiero que ustedes ahorita se lleven, por favor, es que si hay algo en tu cuerpo que no te cuadra, vayas al médico. No lo consultes con la vecina, no lo consultes con internet, ve al médico, por favor, que eso puede significar la diferencia entre curarte o no. Bueno, mis redes, tu hematóloga, por Instagram, no hago tantos live. No hago tantos live. Pero sí va a ir al live de Francesca que nos invitó. Sí. Y me pueden conseguir en Policlínica Metropolitana, Clínica La Floresta y Clínica El Ávila. Creo que ya. Más nada. Bueno, por ahora, después las volvemos a invitar a ustedes. Gracias por estar acá conectados con nosotros, gracias por hacer sus preguntas. Ha sido un gusto para mí acompañarlos en este primer live de 2024. Les cuento que anoten en su agenda, el 8 de marzo tenemos otro live por ahí, ya lo vamos a estar promocionando en las redes sociales. Recuérdelas, adium.venezuela. Que pasen una feliz noche.